En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú que nos has creado con el deseo de conocerte para poderte amar, amando en esta vida nuestro prójimo, las personas más necesitadas, por medio de la comprensión, compasión y misericordia hacia todo el mundo, empezando por los miembros de nuestra familia. Te damos gracias por darnos la posibilidad de reunirnos de esta forma con estos medios nuevos que tu infinita capacidad creativa has creado y has dado la posibilidad al ser humano de encontrar estas fuerzas, estas energías, de inventar, que significa encontrar las energías que tú has metido en la creación, también con esta forma, bajo esta forma. Te damos gracias. Haz que la aprovechemos lo más que podamos y haz que entendamos lo mejor que podamos para poder luego hacer una buena práctica como nos la enseñó tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Amén. Ahora, Amén. una sorpresa. Un podcast. Imagínense qué tecnológico he llegado a ser. Ustedes ni siquiera imaginan esta palabra, podcast. Bueno, muchos saben, ¿verdad? En 5 capítulos. Entonces, se trata de mi historia, la historia de mi vida, resumida, que naturalmente hacen entender un poco más esa teología con aire nuevo, ¿verdad? Entonces creo que va a interesar. Va a haber una pequeña introducción y luego empieza el primer capítulo titulado El burrito, que es mi infancia, ¿verdad? Y luego por 4 clases más, 3 clases más, vamos a tener otros capítulos. Y vamos a decir cómo vamos a seguir adelante. Antes de la homilía, fijémonos en este podcast. Personas amigas que han conocido mi historia me han sugerido de relatarla. Personas amigas. ¿Más fuerte se puede poner? Sí. Personas amigas que han conocido mi historia me han sugerido de relatarla porque es interesante. Las experiencias de esta historia son interesantes. Y aquí estoy. Mi nombre es Fray Mauro Giacomelli, misionero italiano, y vine por primera vez a la nación de Nicaragua, Centroamérica. Tengo 84 años y espero que lo que voy a decir sea de agrado de ustedes y será transmitido en todas las redes sociales posibles.
Mi nombre es Fray Mauro Giacomelli, un misionario franciscano de Italia, pero me siento centroamericano porque llevo 47 años de estar aquí en Centroamérica. El motivo de este podcast es relatar en grandes rasgos la vida de un fraile. Tengo 84 años, que ha pasado por periodos históricos interesantes que han interesado a todo el mundo, especialmente Europa y América. Entonces, puede ser una historia que puede interesar porque no es solamente una secuela de fechas históricas, sino acontecimiento significativo dentro de esta historia. Entonces yo voy a empezar con mi historia. Mi historia es haber nacido en un pueblito de Italia, del centro de Italia. En el campo, vivíamos en el campo, en una familia numerosa, 10 hijos, y papá, mamá y los 2 abuelos. Y en una familia numerosa se aprenden tantas cosas. Yo la considero una riqueza, eso de haber vivido en una familia numerosa, donde cada quien tenía su trabajito en el campo según la edad. Bueno, mi edad, de 7 a 10 años, a 12 años, hasta que entré al seminario, era cuidar de las vaquitas en el pasto para que no fueran a comer en el predio del vecino y cuidar el burrito, transportar cosas, llevar la comida a los trabajadores, ir a traer el médico. Y a propósito, para que se ubiquen bien, les voy a contar alguna travesura que yo hice en ese periodo, 7, 12 años, con el burrito. Un día me mandaron a traer el médico, porque mi abuelita se había enfermado. Voy a traer el médico al pueblo, y el médico era un hombrón de 2 metros. Yo ya soy chiquito ahora, entonces era chiquitito. Y entonces ver el médico sobre mi burrito, que casi tocaba, el médico tocaba los pies en el suelo. Y yo a pie no me gustaba la cosa. Entonces, al salir del pueblo, agarro un palo, y empiezo a hincar el burrito desde atrás. El burrito hacía movimientos bruscos. Y entonces el médico se asustaba. Yo aún más fuerte. Hasta que en un momento dado dijo, no, yo voy a pagar, porque si no, este burrito me tira. Y se bajó. Entonces le dije, bueno, ya que usted se bajó, subo yo. Me monto yo al burrito. Y eso era lo que quería yo. Así llegamos a la casa, como Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Sancho Panza a caballo y montado, y el pobre Don Quijote, el médico, a pie. Bueno, me salió bien la cosa. Otra travesura, son muchas, pero una personal y la otra con los compañeros de clase. Mi papá me mandó a llevar una botella de leche a una señora del pueblo. Pero a lo largo del camino encontré mis compañeros que estaban jugando al trompo. Y yo cuando veía a mis compañeros
me volvía loco de la alegría de estar con ellos, de jugar. Entonces puse la botella a un lado y a darle con el trompo. Un momento dado a uno de los compañeros se le ocurrió decir, aquí necesitaríamos un blanco. Y miraba la botella de leche blanca, ¿verdad? Bueno, yo el entusiasmo puse la botella en el medio, esperando que nadie me la rompiera. Pero ¿qué va? A los 3, 4 golpes ya la botella se fue con toda la leche. Y ahora había que inventar una mentira. Papá, me caí y se me rompió la botella, se fue la leche. Menos mal que no me herí, ¿verdad? Porque el vidrio. Y yo soñaba ya con mi papá que me dijera, no te preocupes, son cosas que suceden. Y así, alegre. Sin embargo, después de unos 20 minutos que regresé a la casa, vi al final de la vereda a mi papá que estaba en medio de la vereda con las manos atrás y yo tuve una fea corazonada. ¿Y qué está haciendo mi papá allí? Y ahora ya me había visto. Me acerco esperando, bueno, preparando el discursito que tenía que hacer de la mentira. Pero cuando estuve a unos cuantos metros, mi papá dio un salto, me agarró y me dijo, ¿y la botella? Y yo dije, papá, y el discursito. Que va, mi papá sacó un junco, uno de esas ramitas con que se pegan, ¿verdad? Y pantaloncitos cortos, golpes y golpes, como, bueno, dando vuelta. ¿Qué había pasado? Que uno de los compañeros que pasaba de largo vio la escena de la botella rota y yo que, bueno, estaba preocupado. Pasó de largo y fue a decírselo a mi papá. Eso fue la cosa. Sin embargo, el día siguiente encontré al compañero. Bueno, me prometió que ya no lo iba a hacer. Y ahora, por cierto, que hemos quedado pocos y él es uno de los amigos más de corazón. Bueno, esta infancia, una infancia que además de la vida del campo tranquila, una infancia que sentía el rumor de la guerra, porque pasaban 100, 200 aviones bombarderos que oscurecían el sol, que iban a bombardear ciudades cercanas de 50 kilómetros. Mientras que pasaban los bombarderos, no había nada que temer, pasaban. El miedo venía cuando oíamos el terreno que se movía porque se estremecía por las bombas que se tiraban en el pueblo, en las ciudades cercanas. Y luego una de las cosas más atrayentes era el duelo que hacían los cazas de los aliados y de los alemanes. Para nosotros los niños era una fiesta ver estas cosas. Solo que mi papá, que había hecho la guerra, sabía que eso era peligrosísimo, porque las esquirlas de las balas mataban. Entonces nos sacaba y nos llevaba al reparo de la casa. La guerra, se oía cosas. Mi primo, la mamá lloraba porque mi primo le decían que se había perdido, pero era la fórmula suave para decir que había muerto en guerra.
mi tío que se quedaba medio loco después de esta noticia, cosas que yo oía y que se quedaban en el archivo de mi memoria, aún sin conciencia de lo que estaba verdaderamente pasando. Pero además, por ejemplo, oía decir la ONU, oía decir que estaban pensando de reunir a Europa para que no sucedieran más estas guerras. Es archivo de mi memoria sin entender la gravedad o la grandeza de estas cosas. Y así terminé la primaria, porque dentro de todas estas aventuras había que ir a clase. Terminé la primaria, 11 años, y claro, el futuro era quedarse en el campo haciendo el trabajo que hacía mi papá. Y nada más, no había otra perspectiva para los campesinos de ese tiempo. En el campo que había suficiente comida, sin embargo, no había nada de dinero, cash, como se dice hoy, para comprar cuadernos, por ejemplo. Entonces, yo veía a mi mamá que llenaba la canasta de fruta y iba a vender la fruta en la ciudad cercana, Viterbo, a 7 kilómetros a la ida, 7 kilómetros a la venida, y cuando regresaba traía cuaderno, lapicero, para que nosotros en la clase. Esta era la vida del campo. Afortunadamente, mi pueblo no estaba junto a grandes caminos de comunicación donde pasaban los alemanes que venían presionados por los aliados hacia Alemania. Habían ocupado toda Italia, entonces los presionaba hacia... Y ahí bombardeo por todo lado, pero nuestro campo nuestro pueblito estaba lejos de las grandes vías de comunicación. Había solamente 2 ferrocarriles a 7 kilómetros de distancia y ahí pasaban los cazas bombardeando los trenes que llevaban a los alemanes en retirada. Eran los aliados que querían detener también los alemanes y terminarlo si no se rendían. Esta era la historia de mi infancia. Soñaba con qué soñaba, con nada, seguir la vida del campo y nada más. No se puede decir que soñaba grande cosa. Me gustaba estudiar, pero sabía ya que más de la primaria ya no había más. Esta fue mi infancia. Lo que se refiere un poco al elemento religioso es que dentro de todo este movimiento de la infancia, del trabajo del campo, de las aventuras, yo era monaguillo de mi parroquia. Entonces, bueno, allí yo creía que todo el mundo a esa edad era monaguillo. Para mí, en el pueblito, mi historia era la historia de todo el mundo, de todos los niños de todo el mundo. Entonces no era una cosa extraordinaria. Sin embargo, lógico, me iba familiarizando con ciertos valores, con ciertos elementos de la iglesia. Oía a los predicadores que predicaban y allí, qué decir, veía los frailes que venían de lejos y también había frailes en mi pueblo que celebraban y hacían las prédicas y luego la gente comentaba estas prédicas. En fin, veía que estas personas que llamaban frailes, estas personas eran bien estimadas.
comentaban las prédicas que hacían ver lo bonito de lo que había dicho el fraile y que los ayudaba a ellos en el campo, en la casa, en la relación con la gente, y dentro, en la conciencia, en el corazón, les ayudaba a estar mejor, les ayudaba a ser más buenos, a hacer más el bien con la gente. Bueno, todas estas cosas a mí me gustaban. Y alguna vez se asomó, pero esto después me recuerdo que se asomó. Allí no le di ninguna importancia. Se asomó la idea de este tipo. Sería bonito ser como uno de ellos, ¿verdad? Vea cómo la gente los estima, cómo predican, dicen cosas grandes, cosas bellas sobre el Señor. Sería interesante ser como ellos. Sin embargo, más de allí yo no iba y no le daba ninguna secuela a esas ideas. No se puede decir ni siquiera que eran sueños, no, nada, simplemente ideas que pasaban a raíz de lo que uno veía que todos los días acontecía. El próximo capítulo de este podcast, el siguiente capítulo, será precisamente lo que viene después de la primaria. Un acontecimiento, un fraile que además venía de lejos, era misionero también, venía de lejos y que viéndome trabajar en el campo, me dijo, ¿y tú qué haces ahí? Yo estoy trabajando con mi papá, pero que no te gusta estudiar. Claro que me gusta, pero aquí no se puede. Aquí hay que seguir trabajando en el campo. Bueno, mira, yo te voy a ayudar. Mañana vamos a hablar. Y así, mañana, en el segundo capítulo, les voy a contar qué va a suceder mañana. ¿Y quién es este perro? Es la imagen. Con los anteojos. Feo. Muy bien. Creo que interesa. Ya lo ven. Ahora le decimos, Ya lo ven y lo ven. ya terminó. Sí, lo ven y lo ven. Ah, me oye. Sí. Entonces, ahora 2 o 3 minutos de relax para escuchar la homilía. Bueno, comenten las travesuras, mis travesuras, entre ustedes, en familia. ¿Me oye? Sí, lo oímos, padre. Sí, sí, Pobre Fray, lo burrito, escuchamos. Padre. Menos mal. Ahora, relájense. Activar mi voz, que ahorita me están oyendo. Séptimo día de novenario. No, si vos me dijiste que le siguiera poniendo más tiempo. Actividad de Pedro y Pablo.
¿Cómo? Ahorita. Regresar a las postulantes. Sí. Ya lo veo. ¿Me escuchan? Sí. Bienvenidas a las postulantes que han estado de vagas. ¿Cuánto tiempo de vagas? Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Estábamos de vacaciones, Fray. Lo sé. Ajá. Lo sé. En lugar de ir a clase, van vagando. Ah, Pero si nos conectábamos. Bien. Ah, esa también es obediencia. Tranquila. Bien, ahora vamos con la homilía, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la iglesia, las dos columnas del magisterio de la iglesia. A propósito, para los niños, niñas y los jóvenes, claro que para todos, pero sobre todo para ellos, la pregunta, ¿qué es el magisterio de la iglesia? ¿Y por qué tanta importancia? Vamos por orden. Dios quiso revelar su plan de la creación y de la creación del mundo y de los seres humanos. Quiso revelar a sí mismo a los seres humanos. Y se reveló de tantas maneras. Ya el ser humano mirando la creación tendrá que preguntarse quién está detrás de todas estas cosas tan grandes, tan bellas, tan ordenadas, tan perfectas. ¿Quién está detrás? Debes de pensar en alguien que hizo todas estas cosas. Y el ser humano, ya pensando en sí mismo, con su capacidad de entender, su capacidad de decidir y su capacidad de amar, empezó a entender tantas cosas. Este ser que hizo todas estas cosas, para mí, debe de ser un ser grande, bello. Naturalmente, así, ideas un poco vagas, raras, no precisas. 4.000 años desde ahora, 2.000 años antes de Cristo aproximadamente, y 2.000 años después de Cristo, hace 4.000 años, Dios dio un paso mucho más concreto, por decirlo así, de su revelación, a través de un hombre que se llamaba Abraham, que vivía allá por Irak. Actualmente es esa zona. Y le digo una cosa interesante. Tú, Abraham, que estás en tu tierra, con tus dioses, con tu familia, contento, tienes tantas cosas, bien. Deja todo esto y ve hacia una tierra que yo te mostraré. Abraham no dudó. Sentía que aquella era una voz demasiado importante y le hizo caso y se fue y lo dejó todo. Desde entonces empezó una historia especial, la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel. Después vino Moisés, el gran legislador. Él tuvo una experiencia casi como la de Abraham. En el monte Oreb, una zarza ardiendo. ¿Y qué es eso? Porque lo raro es que arde y no se consume. ¿Qué es eso? Y se acerca. Moisés, descálzate, porque el terreno que estás pisando es sagrado. Moisés estuvo atento. ¿Y tú quién eres? Tú, le digo a Moisés, tú irás a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo sería? Pero al menos dime cómo te llamas, para que yo pueda decir quién es el que me manda. Y la voz le dijo, yo soy aquel que la historia se encargará de decir quién soy. Qué cosa interesante. Moisés no entendió mucho. Entendió que tenía que estar atento a lo que iba a pasar.
a los acontecimientos de la historia. Y en primer lugar, vio el acontecimiento de que finalmente el faraón dejó libre a su pueblo, a pesar de que tenía tanto poder y el pueblo de Israel era esclavo. Ya empezó a notar Moisés. Y luego el paso del Mar Rojo y el paso por el desierto, tanta presencia de este Yahvé. Ah, Yahvé. La historia me iba a revelar quién es este Yahvé. Dios misericordioso. Dios proveedor. Dios salvador. Dios. Naturalmente quedaban tantas dudas, tantas cosas por saber y no se orientaban completamente, ni el pueblo hebreo, hasta que vino Jesús. Entonces Jesús reveló todo, completó todo, la historia de Israel. ¿Quién la iba a interpretar? Tantas interpretaciones, tantos escritos, tantos profetas, tantos escritores. ¿Quién la iba a interpretar? Jesús vino y dijo el significado de toda esa historia. Completó el significado, la interpretación de esa historia de Yahvé. Completó el conocimiento de Yahvé a través de esa historia, de ese pueblo que Yahvé se había escogido en Abraham, los patriarcas y luego todos los demás. Los profetas tuvieron un papel muy importante en esta revelación de Yahvé. Jesús completa toda esta historia y la revela, da el significado de esta historia. Qué bonito. Bueno, ¿qué tiene que ver el magisterio de la iglesia? Jesús es el maestro. Él interpreta y completa el significado de todo lo que había revelado hasta entonces Yahvé. Ahora Jesús revela tantas cosas, revela completamente y habla y dice tantas cosas. Y algunas cosas los evangelistas las escriben. Pero dice San Juan, el evangelista, que eso que está escrito es lo esencialísimo, pero hay tantas otras cosas que Jesús dijo y que no están escritas. Y dice una cosa exagerada, que si se escribiera todo lo que dijo e hizo Jesús, el mundo no podría contener todos los libros que se llenarían. ¿Qué cosa? Y Jesús, entonces, ¿quién va a interpretar lo que dijo Jesús y que no está escrito? Incluso, ¿quién va a interpretar lo que está escrito? Porque también lo escrito tiene tantas interpretaciones. ¿Y quién va a asegurar que lo que está escrito es lo auténtico, lo que dijo Jesús, con ese significado que quiso darle Jesús? Y todo aquello que dijo y que no está escrito, que los apóstoles oyeron, vieron, pero ¿quién va a interpretar? ¿Quién va a transmitir todo esto y con seguridad? ¿Quién lo va a hacer? Jesús era el maestro y dio maestros para hacer la interpretación auténtica. Dos citas importantes. Jóvenes, anoten si tienen un lapicero en la mano. Dos citas importantes para entender qué es el magisterio de la iglesia. La primera cita es de Juan, el evangelista. Juan, capítulo 16, verso 12 en adelante. Allí Jesús dice lo siguiente a los apóstoles:
Yo les he dicho tantas cosas, pero ustedes no pueden entenderlas todas. Ya me doy cuenta. Y es lógico. Son tantas cosas y ustedes no las pueden entender ahora. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que el Padre y yo les enviaremos, entonces ese Espíritu de la verdad les explicará toda la verdad que yo les estoy diciendo. Les explicará la interpretación exacta de lo que yo les estoy diciendo. Les explicará todo lo que yo les he dicho y que ustedes no recuerdan, pero les irá recordando con precisión el magisterio de la Iglesia. Esta es la primera cita. Es Jesús mismo que dice que va a dar a la Iglesia, o sea, a esos seres humanos que se reúnen en torno a Él para seguirle, la Iglesia. Tiene maestros. La primera cita. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les explicará a ustedes la verdad toda entera. Ustedes serán los maestros que dirán la interpretación que el Espíritu Santo está dando a todo lo que yo estoy diciendo y que ustedes no recuerdan de muchas cosas. La segunda cita es la que hemos oído en el Evangelio. Jesús pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice que soy yo? Bueno, la gente dice que eres el profeta Elías, el profeta, como el profeta Isaías, un gran profeta. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y entonces Pedro, valiente y atrevido, pero con una fe segura, seguro, tú eres el Mesías, el que se estaba esperando desde siempre, el Salvador del mundo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¡Qué fe! Entonces Jesús les dice, Pedro, lo que estás diciendo es muy importante, es muy grande. Te lo está revelando el Padre. Bien, y ahora yo también te voy a decir a ti quién eres. Tú eres Pedro, que la misma palabra que significa piedra. Tú eres roca. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Todos aquellos que me quieren seguir se reunirán en torno a ti. Y sobre esta roca tuya, que eres tú, encontrarán la seguridad de toda la revelación que yo he venido haciendo y de todo aquello que ustedes ahora no pueden comprender, pero comprenderán. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del mal, que se dice del infierno, de las partes inferiores, y las fuerzas del mal no podrán con ella, no podrán derribarla. Las fuerzas del mal, o sea, las fuerzas de la maldad y las fuerzas de la falsedad. Cuando estamos seguros en estas dos caminos, dos piedras, que es la bondad y la verdad, estamos con el Señor y estamos en la seguridad. Jesús dice a Pedro lo que antes también había dicho a todos los apóstoles en conjunto. Entonces a Pedro y a todos los apóstoles, que ellos tienen el poder que Jesús les transmite. Ellos, todo lo que atarán será atado, todo lo que desatarán será desatado. Ellos tienen la capacidad de discernir, de interpretar
lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús y lo que el Espíritu Santo irá revelando a lo largo de la historia. Recordemos lo que dijo a Moisés: yo soy aquel que la historia se encargará de decir quién soy. Entonces, el magisterio es la capacidad de los maestros, Pedro y los apóstoles, y sus sucesores, el Papa y los obispos. Ese es el magisterio de la Iglesia. Ellos son la garantía de que lo que se va predicando, se va interpretando, se va decidiendo, viene de la luz del Espíritu Santo. Es la verdad auténtica. Es el mismo Jesús que habla y que asegura que ese es el camino correcto. Entonces, dos caminos hacia Dios: camino de la bondad y camino de la verdad. El magisterio es garantía de los dos caminos. Y los santos de la Iglesia son como una prueba concreta de esto. Ellos han seguido esta pauta, estas pautas del magisterio, la bondad y la verdad, y han llegado a esa altura a que han llegado los santos. Conocemos desde los primeros santos hasta los últimos mártires de Guatemala, lo del Quiché, Obdulio, Tulio Maruzzo y tantos otros mártires. Han llegado a esa cumbre por seguir el magisterio de la Iglesia, que es garantía de la bondad y de la verdad. Bien. Me alegra. Bueno, han entendido, ¿verdad? Sí, Fray. Sí, ¿Cuántas postulantes han entendido? Sí, padre, hemos entendido. Me alegra. Padre, ¿cuál era la segunda cita? Padre. Disculpe. Del Evangelio de la fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Muchas gracias. Bien, entonces, en estos 2 minutos que faltan, vamos a decir que el curso, la clase con aire nuevo, la hemos terminado y ya no hay necesidad de seguir porque el curso ha terminado. Al principio creíamos que nos llevaba más tiempo para dar todo el curso, pero nos hemos ido acomodando y organizando y me parece bastante bien que ya hemos terminado el curso. Tenía que terminar nada menos que el 14 de diciembre, pero vamos a terminar el 30 de octubre. Ahora vamos a tener por 3 clases este podcast que hemos empezado esta noche y luego otros temas muy interesantes que de alguna manera están relacionados con la clase, pero de por sí son temas sueltos. Y siempre finalizando con la homilía. Entonces, ármense de valentía, de paciencia o de buena voluntad para llegar al final del mes de octubre, el 30 de octubre, viernes 30. Viernes
Para concluir, nos damos un abrazo virtual y virtuoso. Esperamos alguna otra ocasión. Unos 4 meses. No, dice que él pensaba que iba más tiempo toda esta primera parte, pero que... Todo va a terminar el 30 de octubre. Darnos otro curso. Todo van a tener en el blog mío, www.raymauro.com. Esta frase, ¿quién dicen que soy yo? Eso. Allí van a encontrar todo el curso y todo lo que vamos haciendo y diciendo hasta el 30 de octubre. Alguien ha preguntado cómo hace para volver a ver de nuevo la película. Quien está interesado me manda el WhatsApp y yo le mando el link. Los que quieran. Creo que así termina la cosa. Esta noche con un abrazo, otro abrazo virtual, y que tengan una buena cena y unas buenas noches. Les doy la bendición de San Francisco. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. ¿Qué te gustaría comprar? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué quieres tener en tu vida? Creo que estás... Amén. 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 En el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Fray. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fray. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches, Fray. Cita bíblica de quién soy yo. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Fray. buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches. Aquí, Buenas noches, Fray Mauro. Chao, chao. Te mando el link de la película. Buenas, Fray, pues. ¿Quién te hace? Y si no en hija, en la madrugada, yo quisiera.